Bueno, como dijimos al comienzo del programa, inclusive se promocionó desde esta manera porque es un interrogante que queda sin respuesta, por lo menos hasta el día de hoy. Y presumo que va a seguir sin respuesta, desafortunadamente, un tiempo más. La violencia laboral o mobbing, que ya es un término muy antiguo, ¿no? Violencia laboral, realmente es una enfermedad profesional. Desde ya mi postura, y no solamente la mía, sino las de muchos y muchas compañeros, compañeras, colegas, no solamente de Argentina, sino de casi todo el mundo, es que sí es una enfermedad profesional. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Porque ocurre en el lugar de trabajo. Y es consecuencia de una actuación perversa, humillante, deliberadamente realizada para degradar, humillar, tratar de una manera inferior a un compañero, a una compañera de trabajo. Y esto puede ocurrir de manera horizontal, como digo, entre iguales, dentro de la escala jerárquica de una empresa, de un establecimiento en general, ¿no? Se trate de la actividad de que se trate. No necesariamente tiene que ser una actividad de tipo comercial, puede ser una actividad industrial, puede existir en una actividad de tipo de tecnología digital, indudablemente, como está existiendo ahora. En el teletrabajo también puede existir, aunque parezca un tanto loco lo que estoy diciendo, todo lo contrario, puede existir y con mucha fuerza y con mayor perversidad. Entonces, a su vez también puede ser vertical y puede ser de abajo para arriba, es decir, vertical, de arriba para abajo, del superior para el inferior o la inferior jerárquica, como a su vez de los inferiores jerárquicos, obviamente, eso hay que aclararlo, porque no es menor, no inferiores por su... Yo diría por la forma de actuar, sí son inferiores. Inferiores porque son personas perversas, personas que no les interesa para nada la forma de sentir, de modificarse, de actuar, de conducirse, de ser del otro o de la otra, y por lo tanto en ese caso sí son inferiores, moralmente y en su dignidad como seres humanos sí, en ese caso sí. De hecho, durante un tiempo bastante prolongado, ocupando un cargo de cierta jerarquía, para algunos sería de mucha jerarquía, para mí era de cierta jerarquía, nada más, que lo ejercí con mucha vehemencia, como suelo realizar las cuestiones que a veces pueden salir bien o a veces pueden salir mal. En mi caso no fue así, salió bien, pero me costó muchos sinsabores. Todavía lo estoy padeciendo. Fue de inferiores jerárquicos hacia mi persona. Y les puedo asegurar, como persona que se ha recuperado, como resiliente, que el daño que generan es en la mayoría de los casos irreparable. Por lo tanto, incuestionablemente, quien dentro de una estructura laboral, cualquiera sea, vuelvo a reiterarlo, estructura laboral, medio ambiente laboral, permite, porque indudablemente las señales de la violencia se perciben, y mucho, sobre todo que desde hace varias décadas existen los psicólogos, las psicólogas, inclusive en las entrevistas de trabajo hay psicólogas, lo pueden hacer a distancia, lo pueden hacer presencial, depende, pero nunca se toma un cargo, salvo
un cargo, un puesto de trabajo, salvo casos muy excepcionales, pero en las empresas de mediana o de gran calce, digamos, desde ya, en las multinacionales, desde ya, hacen todo un test minucioso que puede llegar a ser absolutamente sangriento. Y ahí ya se conocen las características de la persona. Y espero que me sigan en este razonamiento porque no es menor. Es decir, que cuando se ubica o se coloca a una persona, no fue mi caso, aclaro, como en el otros casos, porque en el caso era un sindicato, que suele haber ciertas características distintas, un tanto sui generis, que no son demasiado deseables, ¿no? Pero bueno, en las empresas, reitero, y sobre todo multinacionales o en pymes y en pymes de importancia o pequeñas pymes, sí se hace el control psicofísico, porque además se lo imponen las aseguradoras de riesgos del trabajo que contratan. Obviamente, si ninguno contrata, rarísimo también, ocurren, pero son casos aislados, aseguradoras de riesgos del trabajo, bueno, se necesita el control psicofísico al ingreso y a la salida. Y ahí surge de ese examen, de esa hoja de ruta laboral, las características de la persona que presenta su currículum o tiene su entrevista, y que normalmente, reitero, la realizan los encargados de los denominados recursos humanos, que en esto coincido con el amigo y el jurista Mario Ackerman, que no son recursos humanos, porque los seres humanos no son cosas, no son objetos, no son recursos, son seres humanos. También se dijo hace un tiempo, pero se sigue utilizando ese término que es absolutamente degradante. Muchos pensarán que estoy hablando de una utopía. Quizás sí. Yo lo considero que no. Es respeto de un ser humano al otro. Y tan es así que al no existir en muchos casos, cada vez más, y reitero, no le demos toda la culpa a la pandemia. La pandemia agudizó en muchas situaciones el tema de el aislamiento, las depresiones, la no conexión, no digital, la no comunicación entre trabajadores y trabajadoras, y que esto produjo muchos casos que todavía continúan con su resiliencia, mejor dicho, con su recidiva. La resiliencia ojalá se pueda mantener. En algunos casos sí, hay resilientes, pero en muchos casos recidivas sí, y que se están notando en estos momentos, a través de estudios de psicólogos, de psiquiatras, e inclusive las mismas empresas por las bajas en el trabajo, cuando ya la persona no aguanta más. Incuestionablemente, en Argentina, hablemos menos de reforma laboral en perjuicio de los trabajadores y sí hablemos de reforma de la denominada ley de riesgos del trabajo. Y volvamos a utilizar los términos correctos, como son enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, porque la gama es enorme, las consecuencias son muy grandes y, por supuesto, esto merecería todo un tratamiento y un examen muy minucioso, no hecho a la ligera, y entre gallos y medianoche, como se dice vulgarmente, que es un término que cabe muchas veces, o para decir, bueno, presento este proyecto porque para el bloque le conviene. No, en absoluto. Es necesario a esta altura modificar una ley que es propia de un gobierno que
no se caracterizó por respetar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, como lo fue el del señor Carlos Saúl Menem, y sobre todo de su ministro de Economía, que participó activamente e inclusive en esta ley, porque le convenía económicamente a las compañías, es decir, a las empresas, a las compañías aseguradoras, como lo fue Domingo Cavallo, que ahora está dando entrevistas y sugerencias para mejorar la situación económica del país. Señor, usted ni debería pronunciar palabra, porque directamente provocó un caos enorme en todo el país. Y menos aún, que por lo menos no pronuncia demasiadas palabras, es más hábil en esto, el que fue ministro de Trabajo, conjuntamente con el ministro de Economía, porque era un tándem, una trilogía, digamos, nefasta, que estaba al servicio de intereses internacionales, como lo eran los de Margaret Thatcher y Reagan, como lo fue Carlos Saúl Menem, que lo ponen como el prócer, todo lo contrario. El ministro de Trabajo era Armando Caro Figueroa. Ténganlo presente como el acuerdo marco de mayo de 1995 que dio origen a la Ley de Riesgos del Trabajo. La Ley de Riesgos del Trabajo no reconoce aún en su esquema del listado cerrado y hermético al estrés. Si no reconoce al estrés ni al burnout, y sí se ha ido incorporando a través de la doctrina creada por jueces y juezas, sobre todo de las cámaras nacionales de apelaciones del trabajo, es decir, de la justicia nacional, no pensemos de la justicia provincial y sobre todo de la provincia de Santa Fe, porque realmente, señoras y señores jueces del trabajo, disculpen, ustedes lo saben, tratan de seguir negando la violencia laboral. Y los fallos que han dictado son muy pocos, muy malos y con un entremezclado que es pegar y copiar. Disculpen, se los puedo decir y lo he dicho. Tampoco me coloco un cartel, porque bueno, no suelo ser de ese tipo de personas que provocan este tipo de cuestiones. Tengo argumentos para decirlo. Y me parece absolutamente incompatible con los tiempos que corran que todavía no se reconozca entre quienes integran el poder judicial a la violencia laboral como riesgo laboral, porque inclusive como jueces y juezas, laborales o no laborales, yo sigo insistiendo en la justicia laboral, porque es el ámbito de competencia de ellos y de ellas, deberían tomarlo y generar jurisprudencia, como se ha hecho, por ejemplo, décadas y décadas con la enfermedad profesional, que después se incorporó a la ley de accidentes del trabajo y no a la ley de riesgos del trabajo. De hecho, y ya para finalizar, porque podríamos seguir hablando mucho más, pero se nos va el tiempo, hay que tener en cuenta también, hoy estamos en la etapa de el cine, del arte, de hecho me interesa mucho, y en el tema de violencia laboral y en el tema de derechos humanos y en el tema de discriminación y de respeto por las minorías, el cine es muy importante, la imagen es muy importante. Una película excelente de Marcelo Piñeiro fue El Método, ya de hace varios años, pero sigue con una total y cabal vigencia, y se basó en una obra de teatro, El Método Gronholm, que Gronholm era un psiquiatra sueco que creó un método de, digamos, destinado a la selección de personal y sobre todo jerárquico. Y bueno, el método Gronholm es una obra que se dio mucho
y debería darse nuevamente una obra de teatro fuerte, muy fuerte, pero está referido a personas que tienen que ocupar un cargo dentro de una empresa, no se conocen entre sí, hombres y mujeres, no se conocen entre sí. Pablo Echarri trabajó y hizo un excelente rol en esta película argentino-español, una coproducción argentino-española, ¿no? No cuento el final porque es todo un resumen que captó muy bien Marcelo Piñeiro de lo que es la verdadera violencia laboral, ¿no? No estoy contando toda la película. Y el método Gronholm es ese juego perverso de querer matar al otro, dañarlo, sin dejar huellas de sangre, que es lo que dijo el pionero Heinz Lehmann. Es decir, es la forma de matar cobardemente, por supuesto, sin dejar huellas de sangre. Y esto es lo que ocurre con la violencia laboral. Esa violencia perversa, invisible, que repta, que se enrosca como un serpentario y que pincha y que pega y que golpea y que puede conducir al suicidio de un ser humano. Por lo tanto, meditemos este tema e incorporémosle a la ley de riesgos del trabajo, mientras no se modifique el sistema como tal, a la violencia laboral en la República Argentina.